El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, esta transmisión de Fuente de Vida, el cual se transmite también por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, de GON Comunicaciones, canal 48 Coicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca, Teleagua Clara Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien les habla Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, el Dios y Padre eterno, que es el que nos permite estar acá en su santo nombre, porque nosotros en varias oportunidades hemos comentado que el pastor es Cristo, mas nosotros somos sus hijos, sus siervos, estamos como embajadores, como evangelistas, llevando el mensaje que Él nos va enseñando a través de las Sagradas Escrituras, que es donde está el poder de Dios y es el que nos permite, como ese manual de vida que todos necesitamos, así como cuando se compra un objeto, una nevera, una lavadora, te dan un manual para poder manejarlo, para que dure, para que no lo vayas a dañar, a deteriorar con el uso. Así el mismo Dios Todopoderoso nos dejó la palabra del Señor como manual de vida a la humanidad, para que pudiéramos andar en sus preceptos, en sus conceptos, en sus estatutos, en sus leyes morales, espirituales, que Él quiere siempre darnos a cada uno de nosotros, así como inicialmente vino a su pueblo natural que Él escogió, pueblo Israel, mas sabemos nosotros que ellos lo desecharon, porque fue el mismo pueblo israelita que lo entregó allí a las autoridades. Y hoy nosotros somos herederos de esa misericordia que Dios quiere darle a los que han creído en su palabra, a los que se han arrepentido, porque nosotros vemos en el mundo actual que estamos rodeados de gente sin Cristo, sin Dios y sin ley, gente mala, porque cuando no se cree, cuando no se conoce quién es Dios, no se conoce cómo vino, cómo se manifestó, entonces estamos nosotros actuando mal. Pero Él vino, dice el libro de Juan, primera de Juan 5:20, que Él vino a traernos el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en base en ello estamos nosotros manejando este manual de vida, que es el que Dios va revelando, gradualmente va revelando su palabra para todo tiempo. La palabra de ayer, de hoy, de siempre es la misma que estaba en poder allí de los apóstoles como Saulo, o Pedro, o Felipe, a que lo tuvieron ellos en vivo, mas
nosotros hemos heredado ese legado, ¿sí?, de ser hijos de Dios porque hemos creído. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 37, el camino de los malos, ¿sí? El camino de los malos. Malo es todo aquel que hace lo contrario al bien, dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 37, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, leemos algunos apartes que Dios nos coloca para que sea Él, a través de su Santo Espíritu, y nos ministre, nos oriente y nos guíe cuál es su mensaje que quiere darnos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es una orden que nos da a través de este Salmo de David, Salmo 37, donde el Señor nos da una orden de no impacientarnos en estos tiempos difíciles que nosotros estamos viendo, los acontecimientos negativos, donde vemos nosotros guerras o principios de guerras o principios de paz, ¿sí? Pero la misma paz, nos dice el Señor, que no es como el mundo la da, sino que la verdadera paz que nosotros buscamos es cuando está Cristo en nuestro corazón, cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido. Hoy vemos nosotros muchos pregones de paz a nivel mundial. En la parte natural nos alegramos porque nadie quiere estar en una guerra y en conflictos totalmente que van a causar la muerte y la destrucción. Pero a la luz de la palabra, Dios nos enseña que la verdadera paz es Cristo en cada uno de nuestros corazones, cuando nos hemos creído, cuando nos hemos arrepentido, que es lo que quiere el Señor, para que tú que quizás estés allí por primera vez escuchando la palabra del Señor, estés atento, porque la palabra de Dios tiene poder para redarguir, para transformar, para cambiar tu vida, porque todos, como tú estás allí quizás muerto en delitos y pecados porque te faltó conocimiento, dice la palabra de Dios, que mi pueblo ha sido destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, le faltó el conocimiento de la palabra del Señor, y esa es la realidad, porque Él vino a través de su Hijo y nos trajo ese entendimiento para que lo conociéramos a Él, ¿sí? Que es el verdadero Dios y la vida eterna. Sigue diciendo acá el Salmo 37, sirve el rey David en este salmo donde dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, ¿sí? Está hablando de toda esta gente que no ha querido entender, que no ha querido comprender que por mucho que tengan, por muchas riquezas que estén ostentando o por mucho poder terrenal que estén ellos en estos momentos influyendo en cualquier parte del mundo, van a ser cortados, ¿sí? Van a ser liquidados. Hoy sabemos nosotros que los gobiernos están sin Dios, sin Cristo y sin ley, y todos quieren gobernar para su propio provecho, como en su momento dice la historia, como Hitler quiso ser el rey, quiso a través de una doctrina totalmente falsa que predicó a miles de alemanes que no eran gente de allá del lumpen, no eran gente de allá del bajo mundo, ¿no? Habían ingenieros, científicos, médicos, maestros, abogados, de todo, y los convenció, porque esa es la obra del adversario, es ese espíritu maligno que opera en este mundo. Si nosotros no tenemos ese celo por un Dios verdadero, vamos a caer y vamos a ser fácil presa de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en los hogares Dios quiere que la palabra de Dios esté por encima de todo, porque solamente a través de ella vamos a encontrar nosotros
las defensas de este adversario que anda recorriendo. Dice el libro de Job que le pregunta al mismo Satanás, el Dios del cielo, que a dónde andaba, y el mismo Satanás dice que recorriendo el mundo, buscando a qué, a quién devorar, a quién no ha creído, quién no ha creído en su palabra, quién no ha creído en el Evangelio, que es un poder que Dios quiere darnos a nosotros para defendernos en medio de este caos en el cual está viviendo el mundo entero, porque no vemos sino guerras con actos de guerra, destrucción y muerte en toda parte. Y Dios quiere es que tengamos nosotros, a pesar de esos acontecimientos que nos permiten ver, tengamos nosotros la verdadera paz, ¿sí? La verdadera paz. Dice el número 3 de Salmo 37, dice, confiad en Jehová, confiad en el Señor. Jehová es el mismo Señor. Eso es otra de las cosas y los misterios que están aquí escritos en la palabra del Señor, que es el mismo Dios. Cristo es el mismo Dios, es el mismo Padre, es el Dios omnipotente, el que nos quiere hablar. Confiar es una palabra muy extensa que quiere decir en el hebreo la palabra botak, que quiere decir sentirse sereno, ¿sí? Sentirse tranquilo, seguro. Esa es la palabra confiar. ¿Confiar en quién? En el Señor, en el Dios que nos da la vida, en el Dios que te permite estar allí, a estar atento, escuchando su mensaje, porque esto es para todos. El que se ha declarado justo, el Señor lo deja allá tirado, y cuando vengan los juicios, porque va a haber un juicio, dice el mismo Romanos 2:16, que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, o sea, de su Hijo, por medio de Jesús Cristo, a través de ¿qué? Del Evangelio, ¿sí? El que no ha creído en su Hijo, entonces va a ser juzgado. Entonces dice, confiad en el Señor y haz el bien. Haz el bien, que es lo que falta hoy en día en estos territorios y en el mundo en el cual estamos nosotros viviendo, donde la gente quiere hacer siempre es el mal, porque quieren es pelear para su propia conveniencia, ¿sí? A través de unas luchas que no van a llevar sino a la muerte y a la destrucción. Mas ahí no está el bien. El bien es lo contrario del mal. El mal es lo que maneja el adversario, el príncipe de la potestad del aire, que está en estos momentos operando a los que no han querido creer, a los que no se han arrepentido, a los que no han entendido que nosotros tenemos es un Dios vivo, ¿sí? Habla Juan 4:24, Dios es espíritu, es un Dios vivo que está en ti. Cuando tú crees, cuando te arrepientes, ese Espíritu Santo entra en ti y comienza a hacerte una extraña operación en el espíritu de la mente. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio del cristiano, porque todos somos cristianos, pero no todos creen, ¿sí? No todos creen, y ninguna religión, dice la palabra en Santiago, ninguna religión te va a cambiar, solamente es creer en el Hijo de Dios que trajo una doctrina para que nosotros creamos verdaderamente que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es la única verdad absoluta en la que debemos nosotros confiar. La otra verdad que el mundo nos ofrece, que todos conocemos, que es la material, animal y diabólica. Lo que es verdad hoy, mañana ya no lo es, porque el hombre lo cambia, lo tergiversa. Lo que hoy fue un gran adelanto, ya ayer fue un gran adelanto, hoy ya es obsoleto. Hoy nos vemos a través del mismo Betamax, casi nadie tiene ya Betamax, ¿sí? O el mismo teléfono. Cuando hacíamos colas inmensas, nosotros para poder hacer una llamada, hoy en día ya está el celular, está la tecnología, va avanzando
y lo que era en ese entonces era verdaderamente nuevo pasa a ser obsoleto, ya no es verdad. Entonces la verdad absoluta, únicamente inmutable, es a través de Cristo Jesús. Él es la verdad absoluta y es la que quiere Él que esté en tu hogar, que esté en tu casa, que esté en tus hijos, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendan, porque el enemigo anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Dice aquí el mismo Salmo 37, 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Son promesas que nos da el Señor en todo tiempo, por duro que sea, como estamos viendo hoy a nivel mundial, en ciertas ciudades donde se prevé ya el hambre, la hambruna que viene, ¿sí? Porque los tiempos son difíciles, son postreros tiempos, y nosotros vemos a la luz de la palabra que se acercan el cumplimiento, ¿sí? Pero todo en el orden de Dios. Viene primero un arrebatamiento, ¿sí? Después viene también, nosotros sabemos que viene la gran tribulación, pero más que todo para el pueblo natural judío que no creyeron, y en base a eso es que en muchas partes están comprando cantidades de alimento por toneladas y por kilos, ¿sí? Están asumiendo de que lo que está escrito es verdad y es real. Eso no es malo, comprar alimentos y tener por prevención y todo, pero lo primero que el Señor quiere es que nosotros no tengamos miedo, ¿sí? Porque no ha habido justo desamparado. Siempre nos está diciendo aquí: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Justo es el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, el que ha creído desde un principio, está en sus mandamientos, está cumpliendo delante de Él ese principio. Nunca te va a dejar desamparado, no importa los hechos y los acontecimientos negativos que estamos hoy viendo con nuestros propios ojos en muchas partes del mundo. Dice el 5: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Es la orden que Dios nos da, encomendar al Señor todo nuestro caminar, nuestro andar, a través del estudio, a través del trabajo, a través de todos los hechos que vamos nosotros a realizar, colocarlos delante de Él. Sin Él nada somos. Muchas veces pensamos hacer una labor creyendo en nuestro interior de que estamos haciendo bien, pero resulta que el Dios, pasado el tiempo, nos muestra que por ahí no era, que no supimos tener esa paciencia que Él nos da. Él es el Dios de la paciencia. Hay que saber esperar en Él para realizar las cosas, para realizar los trabajos, para realizar el estudio, para realizar los viajes que tenemos nosotros en un momento programados, colocados delante del Señor, porque Él va delante de nosotros y Él sabe si hay peligro, si nos conviene o no nos conviene. Por eso demanda que nosotros estemos comunicándonos con Él a través de la palabra, porque estamos en medio de una sociedad que está sin Cristo, sin Dios y sin ley. O sea, gente mala. Cuando estamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, lo consideramos malo delante del Señor, porque el mal es lo contrario del bien. El mal es no creer en la venida de su Hijo Jesús Cristo, quien nos hizo y que nos formó. Desde el vientre de nuestras madres nos formó. Él conoce cuántos huesos tenemos cada uno. Él conoce todo absolutamente de nuestra vida. Él es el que va adelante. Él es los pensamientos, dice la palabra de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Isaías 55,
11, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mientras nosotros pensamos algo que creemos está bien, Dios nos puede mostrar de que estamos equivocados y nos orienta y nos guía, pero a la luz de la palabra del Señor. Es necesario que tú te arrepientas, es necesario que tú creas verdaderamente a qué vino su Hijo a esta tierra, a traernos ¿qué? El entendimiento para que lo conozcamos a Él. El entendimiento es un espíritu que Él nos lo muestra en el libro de Isaías 11, donde nos da y nos muestra el espíritu de la sabiduría, el entendimiento, del conocimiento, del temor a Dios. Ahí nos muestra, todo es espiritual y eso no lo conseguimos en el mercado, en la tienda, en el supermercado, no. Eso lo conseguimos a través de la palabra del Señor, que es la que quiere el Todopoderoso que tú estés atento en este día. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque la verdad es Cristo. Él es el camino y la vida. No hay otra. Pero nosotros dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia para apartarse del mal, la sabiduría que viene de Dios, la savia, el árbol de la vida que es Cristo, el cual todos fuimos injertados por medio de Cristo, el pacto nuevo que venía a salvarnos de la ira venidera, de este presente siglo malo que estamos viendo. Hay una protección sobrenatural sobre el que tiene al Hijo, porque el Salmo 2 dice, la ira del Padre está sobre el que no tiene al Hijo, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la destrucción, de la abominación, de la maldición. Solamente en Él hay salvación, no hay otro nombre. El hombre crea dioses y se imagina dioses en su corazón, pero el verdadero Dios es Cristo Jesús. Él vino a darnos el entendimiento y conocimiento para saber nosotros adorar y no dejarnos engañar, porque hay mucho engaño. El Apocalipsis 12 dice que la serpiente antigua, diablo o Satanás, engaña al mundo entero. ¿Ya? ¿Cómo lo engaña? Pues con cosas naturales, temporales, bajas, que no nos llevan a la vida eterna, porque nadie, dice Juan, va al Padre si no tiene al Hijo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Nos redimió esa maldición de la ley, del pecado y la muerte, y resucitó para que nosotros juntamente con Él pongamos las miras en las cosas de arriba, más que no seamos engañados por falta de conocimiento. Por eso hay que venir a las Escrituras, nos está diciendo el Señor, para que discernamos entre lo bueno y lo malo, porque la maldad te castigará, dice el Señor, no es Dios, la maldad nos castiga. Jeremías 2:19, por haber faltado el temor en ti. El temor es la sabiduría, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, nos da nuestra parte espiritual, porque nosotros tenemos que arreglar nuestra casa, no externamente, sino internamente, venir a darle cuentas al Señor. Y éramos enemigos de Dios y ahora en Cristo somos amigos del Señor. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz, que es lo que más se nombra en estos últimos tiempos. No hablan sino de paz los hombres, los príncipes de esta tierra hablan de una paz, pero una paz momentánea, una paz temporal, una paz que no dura, porque son pactos y contratos de hombre, no tienen el pacto de Dios, que es Cristo. El nuevo pacto es Cristo, es el único pacto que se respeta y está ese pacto abrahámico, viene desde Génesis 12:17. Leamos Génesis 12:17.
¿Qué dice Génesis 12:17? Porque no vemos sino pactos de hombre, pero el pacto de Dios fue con su pueblo, con su descendencia, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 12:17 dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Mas el Señor diría, Donde está el pacto, donde dice que los animales se parten por la mitad. es otro versículo. 15:17. 15, ¿qué será? 15. Gloria a Dios. Y sucedió desde el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La maldad del amorreo, las generaciones ya que vienen, las iniquidades de nuestros antepasados. No había llegado la misericordia. Está el pueblo abatido cuando no está ese nuevo pacto que es Cristo Jesús. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los heteos y los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Toda la tierra está sujeta ya, y encima no hay nadie de Dios, por encima de él está el Señor. Y ese pacto abrahámico es a través de la sangre del Cordero de Dios que borró el pecado del mundo, inmolado por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Dice el Señor: Él limpia tu conciencia de todas esas obras de muerte, de destrucción que estamos viendo. Pero ese pacto abrahámico se cumplió a través de Cristo, que murió por nosotros, el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo y derramó su sangre, ¿ya? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y nosotros ya fuimos perdonados a través de ese nuevo pacto que es Cristo Jesús. Ningún pacto de hombre sirve, porque se va a derramar sangre y se seguirá lo mismo. Solamente viniendo a Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. No hay otra paz, porque el hombre busca la paz pero no la tiene, porque cancela el pacto abrahámico, dice el Señor, a través de su descendencia. Entre la genética vino de Abraham a David, y David llegó Cristo, y hasta ahí se cumplió la ley del pecado y la muerte, y nos dio la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, por morir por el pecado de la humanidad. Porque por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre entró la obediencia, el perdón, la gracia, que hemos de venir a Cristo, que derramó su sangre en la cruz, ¿ya? Porque nadie podía, ninguna religión te salva, nadie puede ir al Padre Dios de nuevo, sino por medio de Cristo Jesús, porque las religiones son externas. Desde Babilonia, Génesis 11, se ve que el hombre desechó la piedra, la roca que desecharon los edificadores, que es nuestro Señor Jesucristo, para volver otra vez al Padre de Dios. Nadie puede volver al Padre. Entonces el hombre se crea dioses en la tierra que creen que van a traer paz, que van a traer reposo, que van a traer tranquilidad, pero no es así. El nuevo pacto es Cristo Jesús, y nosotros tenemos que llegar al Señor para que no haya destrucción ni muerte, sino que haya vida, porque Cristo es la vida, es el camino y la verdad. Y tenemos que darle gracias a Dios que por medio de Cristo Jesús hemos recibido nosotros ese pacto de amistad con Dios. Somos amigos de Dios ya por medio de nuestro Señor Jesucristo, no enemigos. Éramos enemigos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Nos devolvió otra vez de nuevo la ley del Espíritu de vida,
nos devolvió la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido por el pecado. Por esa redención hemos sido redimidos y hemos sido acercados al Padre por medio de Cristo Jesús, no con cosas externas ni sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Dios no quiere más sacrificios y el hombre no hace sino sacrificios y pactos de muerte, porque el nuevo pacto es Cristo Jesús. Dios no quiere nada de muerte, Dios quiere es vida, y por eso tantas cosas que estamos viendo hoy, ya solamente el príncipe de paz es el Señor. En ningún otro nombre hay salvación, ya, sino en ese nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres para ser salvos de la ira venidera de este presente siglo malo que estamos viendo. Él es el que nos guarda del lazo del cazador, pestes destructora, pestilencias que andan en oscuridad, saeta que huele de día, mortandad que en el día destruya. Todo lo que estamos viendo de muerte, si venimos a Cristo Jesús, la ira no viene sobre el que tiene a Cristo, porque Cristo nos redimió de esas maldiciones del pecado y de la muerte. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque verdaderamente la paz viene a través del Mesías, la paz viene a través de Cristo Jesús. Leamos ese nuevo pacto aquí que dice el Señor en Isaías 59:21. ¿Isaías qué? 59:21. 59:21. Gloria a Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Ese es el pacto que el Señor ha dado. Somos templo ahora de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros, sino de Dios. Somos templo de ese Dios grandioso que vino y puso los pies sobre la roca, dice el Señor. Nuestra casa debe estar sobre la roca para que verdaderamente nuestro fundamento esté en el Señor, para derribar todas estas cosas y argumentos falsos que se vienen en este último tiempo de puro engaño. Tenemos que estar sobre la roca y edificados en los profetas, dice el Señor, en la palabra de Dios. Mire quién es el príncipe de paz. Isaías 9. Isaías 9. Dice la palabra del Señor. Isaías 9. Gloria a Dios. 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No hay más sino ese nombre que es sobre todo nombre que nos ha dado Dios el Padre, que es el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento si tenemos a Cristo Jesús. Justificados por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Tenemos que ser renovados y verdaderamente limpios para que nosotros estemos preparados, para que no seamos engañados en este último tiempo con todas estas cosas de estos príncipes que han desechado la roca, han desechado la piedra angular, la roca que desecharon los edificadores, y han edificado y construido una ciudad, un mundo sobre el barro, sobre la tierra, sobre ellos mismos, sobre el lodo suelto, pero no con la roca que es Cristo Jesús, que es el único que nos puede llevar al Padre Dios, porque nadie va al Padre sino Cristo Jesús nos lleva al Padre Dios, porque el que descendió volvió a subir, resucitó y venció el Hades, y juntamente con él hemos sido resucitados. Si tenemos a Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida eterna, no nos caeremos en las tinieblas, dice el Señor. El enemigo nos engaña, dice que nos engaña con cosas del pasado. La serpiente antigua, diablo, Satanás, vemos como todavía desde Génesis hasta Cristo se han quedado atrás y no vemos sino muerte y destrucción, porque han rechazado al Mesías, han rechazado al Hijo de Dios,
han rechazado la salvación, han rechazado la piedra angular, han rechazado la roca y su casa es edificada sobre la arena. Cuando vengan los tiempos y las tempestades, él se va al piso porque no han creído en el Señor, no han creído en el anuncio, no han creído en la palabra de Dios, no han creído en el verbo que es Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios porque el Señor dice que nosotros nos tenemos que alejar de todo mal, porque si nosotros no estamos cerca al Señor, la angustia, Salmo 22, está cerca. Pero si estamos con el Señor, Él adereza mesa delante de los angustiadores, de las aflicciones, de las opresiones, del desespero, del miedo, del temor, de todas estas fuerzas del mal que vienen por el pecado que mora en nosotros. Pero Cristo venció el pecado y la muerte. Desgraciado de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Romanos 7. Cristo, el que venció el pecado y la muerte y resucitó. Por eso tenemos que venir al Señor para que no seamos engañados en este último tiempo, que nos dice aquí en Mateo 24. En Mateo 24, respondiendo Jesús, Mateo 24, 4, el mismo Señor nos está advirtiendo para este último tiempo. Si no tenemos el conocimiento de Dios, vamos a ser arrastrados por el príncipe de este mundo, porque nos va a engañar. Respondiendo Mateo 24, 4, les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe en este último tiempo. Dice el Señor en Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Muchos han salido en el nombre, diciendo cosas profetizando sobre los tiempos que no se cumplen y profetizando cosas terrenales, porque no pueden profetizar la palabra del Señor, porque todavía están sucios, dice el Señor, y no pueden entrar al templo del Señor, a la casa del Señor, a la redención del Señor, porque no han sido redimidos con la sangre del Cordero, no tienen la gracia. Yo soy el Cristo y muchos engañarán, muchos, engañan a las personas porque la gente no tiene el conocimiento. Ya, mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento y fue llevado cautivo, dice el Señor, con engaño y mentiras, donde el enemigo engaña al mundo entero, la serpiente antigua, diablo, a Satanás. Pero tenemos que llegar a Cristo, que es la verdad, el camino, la vida. Bajo su protección, ya, nosotros tenemos la luz para salir de todo entenebrecimiento y a lo malo decirle malo y apartarnos de la maldad. La maldad no nos sirve de nada. Tu maldad te castigará, dice el Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? No hay sino guerras y rumores de guerra. Y vienen príncipes a cancelar eso. Eso se tiene que cumplir, dice el Señor, por la maldad del hombre, por haber rechazado al Mesías, por no tener la luz, por no tener la parte que el Señor nos dio, que es su Santo Espíritu, para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son principios de dolores. Si estos son principios de dolores, como la mujer de parto, que sus dolores son fuertes, ¿cómo será más adelante, dice el Señor, cuando el Señor retire de la tierra su Santo Espíritu y llegue la tribulación y su pueblo que creyó será levantado? Porque el Señor va a levantar su iglesia al que creyó. Hay que darle gracias a Dios, porque está escrito, nos está hablando el Señor, que va a haber un juicio. 9:27 de Hebreos dice que todo hombre tiene que morir, todo hombre tiene que morir, y luego vendrá el fin. Ya después de eso, nada te puede salvar. Después de la muerte, ¿qué te va a salvar? Si va a venir el fin, el juicio. Todos tenemos que morir, dice el Señor, y tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y si hemos sido engañados todo el tiempo por el príncipe de las tinieblas, no el príncipe de paz, que nos está diciendo el Señor, admirable príncipe de paz, que vino y todo ojo lo vio y creció con sus padres y fue obediente a sus padres hasta que le llegó muerte de cruz por todos nosotros.
Murió la debilidad, murió el pecado y la muerte, la carne, mas el espíritu volvió a Dios. Nosotros tenemos que volver a Dios un día y tenemos que tener nuestra alma limpia, apartado de todo mal, de toda tiniebla, para poder nosotros subir al reino de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, rogando por nosotros, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. El 13 y el 14, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar el evangelio para testimonio de todas las naciones, ser siervos del Señor, embajadores, para poder adelantar esa parte del fin, para que la iglesia sea levantada. Y por eso se predica la palabra de Dios, para que se despierten. Todo el que esté en tinieblas se levante. Tú que duermes en estado de muerte, te alumbrará la luz y pasarás de muerte a vida, dice el Señor, si tenemos a Cristo, que es la vida. Entonces hay que darle gracias a Dios que nosotros no vamos a ser engañados si tenemos verdaderamente la ley del Señor, la palabra de Dios, el temor a Dios, que es el conocimiento del Santísimo, ¿ya? Y lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, donde el Señor nos dice: vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras. Nosotros tenemos que dejar atrás el error, el viejo hombre. Todo esto de los deleites engañosos se tienen que cancelar para nosotros poder tener la ley del Espíritu de vida y tener el vestido de gala que nos vamos a presentar delante del Señor un día, porque vendrá el fin, dice el Señor. Por eso se predicará el Santo Evangelio, para que entre más se predique, más aligeramos la venida del Señor, para que su iglesia sea levantada. Y hay que darle gracias a Dios porque se está predicando y podemos predicar en este lugar, porque hay partes del mundo que no se puede predicar el Evangelio, porque el príncipe de este mundo, no el príncipe de paz, sino el príncipe de terror, el príncipe de la muerte, el príncipe del hambre, el príncipe de la destrucción que estamos viendo, cega los ojos del entendimiento para que no creáis en la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Es la palabra verdadera que el Dios del cielo está manifestando en este lugar, en esta casa de oración, porque la palabra del Señor dice que donde estén dos o más reunidos en su santo nombre, el Santo Espíritu de Dios está aquí en medio de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el rey David a través de este Salmo 37:8, dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y es la promesa que nos da el Dios del cielo a través de este Salmo, que nosotros tenemos que dejar todo enojo, toda contienda, toda pelea que suceden así en los hogares, es donde comienza todo, por cuanto no han creído en la palabra del Señor, ¿sí? Hay que dejar la ira no es del Señor, la ira es de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el mismo Salmo que nos dice David: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y eso nos da como varios ejemplos a través de la misma palabra, cuando el mismo Nabal, que era un insensato, era el esposo de Abigail, en la cual en su momento el rey David mandó a jóvenes a que le proveyeran de alimento, y este personaje Nabal no lo hizo y se preguntaba: ¿quién es David? Como hoy en día pregunta la gente: ¿quién es Dios y quién es Jesús Cristo? Es la misma situación, y la palabra de Dios se cumple. De aquí a poco no existirá el malo. En el mismo Samuel cumple la palabra del Señor 25:38. Dice el Señor:
muere Nabal, dice en 25, primera de Samuel 25, 38, dice, y 10 días después Dios hirió a Nabal y murió. Así como este ejemplo que a la vez de la misma palabra del Señor nos la muestra, que la palabra de Dios es real, así la vemos nosotros en los tiempos. Hoy en día nadie se acuerda de Pablo Escobar. ¿Ya? ¿Era qué? Él no era bueno, él era malo. Bueno para los que él le dio y les proveyó, pero plata del anatema, plata de maldición. Se cumplió, pereció, hoy no existe, ya pasó, ¿sí? Leder, Gacha y tantos otros. Dice ahí la palabra, de aquí a poco no existirá el malo. Van pasando, van pereciendo, van cayendo, porque es palabra del Señor y es la verdad absoluta que nos está hablando aquí en este salmo. La única verdad absoluta es Cristo. Entonces, todas estas cosas en las cuales muchas veces nos habla en forma de parábola, en forma de alegoría, Señor las va cumpliendo para estos tiempos, nos lo muestra allí en el libro de Juan. Juan 16, 36, 27, donde dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Él salió de Dios, o sea, Cristo es el mismo Dios. En varios pasajes de la palabra del Señor nos muestra, a través de Felipe, que era un incrédulo, quiso meter el dedo en las manos del Señor, ¿sí? Porque no creía. Tomás, ¿no? Tomás era el incrédulo. Y el mismo Señor le muestra que Él estaba allí, que había resucitado. Así son muchas de las personas que tampoco creen, ¿sí? Que Cristo es el verdadero Dios. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y creemos. Y el mismo Señor le dice, ¿cuánto tiempo he andado con vosotros y no creéis? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Entonces, él hablaba muchas veces en parábola, en alegorías, y aquí en Juan nos muestra, ya no nos va a hablar en alegoría, le está hablando a tú que estás allí escuchando. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, voy al Padre. Ahí está la resurrección, anunciada, cumplida a través de la muerte de su Hijo, a través de la resurrección, que es la misma que ha resucitado en cada uno de nosotros cuando creemos. Cristo ha resucitado en nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces comenzamos nosotros a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra, y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. A ellos directamente les explicaba las parábolas para que entendieran y conocieran, y hoy a nosotros nos la va revelando, ¿sí? Progresivamente va revelando su palabra en la medida de que nosotros estamos estudiando las Escrituras, escudriñándolas. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque de ellas os parece que emana la vida eterna. Cristo es la vida. Estamos vivos porque Él es la vida. Y hoy coloca en cada uno de nosotros ese mensaje para que tú llegues verdaderamente al Padre a través de su Hijo Jesús Cristo. Y dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, en Cristo es la única forma que vamos a tener paz. Ya nos está hablando que no es como el mundo la da, no es como el hombre la manifiesta, ¿sí? Que son temporales, nos está hablando el Señor. No, la verdadera paz es en Cristo. Cuando vos crees, cuando te arrepentís, cuando comenzás a andar en sus caminos, porque Él es el camino y la verdad y la vida, comenzás a tener esa paz y ya no vas a estar en angustia, que la angustia es un espíritu que te atrapa, ¿sí? Que tiene boca y te lleva al postrer rincón. Es el momento en cuando tú tienes
3 y 4 y 5 problemas a la vez y no tienen la solución, ni a través de los medicamentos, ni a través de la droga, ni a través del trago, a través de nada vas a encontrar la solución. Entonces esa angustia, que es un espíritu, te atrapa y te lleva hasta la muerte. Toma muchas veces jóvenes la decisión de suicidarse, de eliminarse. Entonces Dios quiere es, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones vamos a tener. ¿Por cuenta de qué? De este pueblo malo en el cual estamos nosotros viviendo, que no han querido creer ni entender que hay un Dios vivo, un Dios verdadero que es el que nos rige. Y dice el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, para vencer el mundo, para vencer las guerras, para vencer los conflictos, los problemas que nos rodean, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, porque es la única forma que vamos a tener paz en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque solamente justificados por la fe que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de paz, el Príncipe de paz, podemos tener reposo en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿ya? Hay que darle gracias a Dios porque el Señor dice que todo temor es cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Daniel 10:12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gracias, Señor, Padre Santo, Señor, porque hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que a ti viene no es echado fuera, Señor. Ten misericordia, Señor, para que todo temor y todo temblor sea para el Señor, que es el que nos guarda y nos libra de todo mal. Te damos gracias, Señor, por el anuncio, la palabra de Dios que nos has dado, Señor, a través del Evangelio. Padre Santo, que es el temor a Dios, el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia para apartarnos de todo mal. Te damos gracias, Señor bendito, Padre Santo, por el anuncio que se está predicando en este último tiempo, para que llegue, Señor, el fin, Señor bendito, para que todos estemos ya preparados para estar delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Príncipe de paz. Que haya reposo en nuestro corazón. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, Señor. Isaías 26, que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en todos los corazones que han entendido y han dispuesto su corazón a oír la palabra de Dios, que es el verbo Cristo en nuestro corazón, en nuestro templo. Deje Dios viviente. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga Buenas resplandecer noches. su rostro sobre cada uno. Buenas noches.